Vamos a dar inicio al Encuentro Nacional de Camperos y Mixtos, segundo encuentro, promovido por las asociaciones del Eje Cafetero y el Comité Pro Defensa del Campero y Transporte Mixto. Los invito a que pongan de pie para escuchar las notas del himno nacional de la República de Colombia. ¿Hay alguien aquí presente del Ministerio de Agricultura que nos iban a acompañar? Por allí está el funcionario. Por favor, en la mesa principal. Agradecemos la presencia de los delegados del Consejo Superior de Transporte, los directores territoriales, la doctora Aida Lucy, y damos la instalación a través del presidente ejecutivo de la Asociación de Transportadores del Quindío y coordinador del Comité Pro Defensa del Campero y Servicio Mixto. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para la mesa principal. Bienvenida, doctora Aida Lucy Ospina Arias, directora general de Transporte y Tránsito. Bienvenido, doctor Francisco Sarama, director territorial del Ministerio de Transporte de Nariño. El doctor Adrián, de la territorial Risaralda. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Dónde está? Allá, ¿quién más se me escapa por ahí? Doctor, usted está invitado a pasar a la mesa principal. Y los demás funcionarios, el doctor Carlos Eduardo Alonso, delegado de Azotran, consultor en temas laborales. Doctor Ignacio Cifuentes Reyes, también delegado del Consejo Superior. Doctor Bertulio Ruiz, presidente de Azocamperco, la doctora Leonor Rosario Espinosa, directora de Quindío Solidario. Bienvenidos, señoras y señores, a la ciudad de Armenia. Como director ejecutivo presidente ejecutivo de la Asociación de Transportadores del Quindío, para nosotros es muy grato tenerlos acá en nuestra ciudad. Les damos la bienvenida. El motivo de nuestro encuentro es por ustedes muy bien conocido: buscar y deliberar sobre las distintas situaciones y problemáticas que enfrenta nuestro sector de camperos y mixto, que en sus distintas latitudes, en toda la geografía nacional, tiene unas distintas connotaciones, y en este momento pues básicamente una de las mayores preocupaciones es el tema laboral, el tema contratación, el tema de seguridad social, y no podemos desconocer también que la parte normativa pues también debe ser objeto de mucho análisis. Por fortuna tengo que resaltar que contamos con una mujer muy valiosa al frente de los destinos del Ministerio de Transporte, como lo es la doctora Aida Lucy Ospina, que dicho sea de paso, la consideramos una amiga, una mujer muy especial, muy dada a atender nuestras inquietudes, además paisana cercana de nosotros por ser de origen de allí nomás de Chinchiná, que es región del Eje Cafetero. Nos complace, doctora Aida Lucy, que haya venido a esta ciudad a acompañarnos en estas deliberaciones en compañía de esa importante delegación de funcionarios al servicio de la entidad. De verdad que el tiempo pasa, los años pasan, pero no vemos que la problemática del sector de camperos y mixto no ha tenido como una solución, digamos, de fondo que nos permita decir de ahora en adelante esta modalidad que le presta un valioso servicio al transporte del país y en especial a la comunidad rural va a descansar al fin de tanta preocupación. En el año 2008 justo nos reuníamos aquí en este mismo sitio a celebrar el primer encuentro nacional de camperos, y la preocupación en ese momento también era la contratación directa de los conductores, exigencia
que es una de las exigencias de la Ley 336 del 96. En ese momento también hablábamos de otra preocupación, como era lo de los corredores integrados de operación, esa política que venía impulsando el doctor Andrés Uriel Gallego, porque esa nueva visión del transporte, ese nuevo modelo, en su momento lo veíamos en un vertiginoso avance y pensábamos para nuestros adentros, ¿qué vamos a hacer a nivel de los camperos en el momento que digamos que tenemos que integrarnos por corredores, que tenemos que entrar en un nuevo modelo de prestación del servicio, donde la tecnología y todos los avances, pues lógicamente se esperaba que fueran la nota predominante. Por cambios de políticas de gobierno, pues obviamente esa estrategia, y se puede decir así, quedó un tanto en stand-by, pero lógicamente no es para desconocer que hay que ir analizando. También en ese entonces hablábamos que se había implementado la planilla de liquidación integral de aportes sociales, que venían los camperos y mixtos cumpliendo de una manera parcial con la seguridad social, porque pagaban, digamos, riesgos laborales y pagaban también lo que es la salud, pero pensión no la cancelaban, pero con la implementación de la planilla de la planilla integral de liquidación, pues lógicamente ya se complicaban las cosas. En ese entonces le enviábamos un derecho de petición al presidente, al doctor Álvaro Uribe Vélez, al doctor Andrés Uriel Gallego, inclusive a Diego Palacio, ministro de Protección Social, que era un paisano de nosotros, y otros altos funcionarios. Y por ese entonces, pues tenemos que admitirlo, doctora Idaluzi, y ustedes, señores funcionarios, no recibimos ninguna respuesta. De todas maneras, sí hay que reconocer que existen unas normas que hay que cumplir, tanto en lo laboral como en transporte, y el sector, el sector público oficial ha sido condescendiente porque conoce la realidad que vivimos en esta modalidad, pero por temporadas, lógicamente, vienen nuevas políticas de gobierno y se retoman ciertos temas que nos ponen a pasar tragos amargos. En este momento, pues el trago amargo es el tema de la formalización laboral que viene impulsando este gobierno, donde las territoriales de las oficinas del Ministerio de Trabajo viene visitando las empresas de transporte, encontrándose que en las empresas de camperos y mixtos, las empresas en su mayoría no cumplen con estas exigencias de contratación directa y el pago de seguridad social integral. Entonces les está diciendo, ustedes cuántos vehículos tienen 50, entonces hagamos un acuerdo para que en 3 meses ustedes hayan afiliado a seguridad social y contratado directamente 20, a los otros 3 meses otros 20 hasta completar los 50. Las empresas están completamente pues asustadas, dicen que cómo van a hacer acuerdos de formalización si no tienen cómo. Entonces estamos prácticamente desatendiendo esas solicitudes. ¿Y qué se espera de esto? Que en cualquier momento hayan sanciones. Entonces, por esas razones, el Comité Pro Defensa del Campero, que fue creado en esta zona, doctora Idaluzi, del eje cafetero, que es respaldado por las gremiales Asociación de Transportadores de Caldas, Azotrascal, Asociación de Transportadores del eje cafetero, Atransec, Asociación de Transportadores del Quindío, Azotraquindío, Asociación de Camperos de Colombia. Nos hemos tomado en esta tarea. No queremos, doctora Idaluzi, de pronto que vayan a ver ustedes como que ni menos el Consejo Superior, que queremos andar aparte por su lado. Sabemos que también hay pendiente una mesa de mixtos en Pereira, que esperamos que se haga allí, que sabemos que usted, su agenda de pronto no se lo ha permitido, pero sin embargo, vea, aquí está en Armenia con nosotros y cosa que le agradecemos. De todas maneras, doctora, en el campo suyo, pues el tema de mayor avance tiene que ser por el lado de la reglamentación, por el lado de la normatividad, pero por el lado del Ministerio de Trabajo, por el lado de las exigencias laborales, yo pregunto, bueno, ¿con quién contamos? ¿Quién va de la mano con nosotros? ¿A quién acudimos, cierto? Entonces eso es un mensaje que en nombre pues de todo el sector de camperos y mixtos
de Colombia que reunidos le estamos dando a usted aquí de manera directa. También reconocer que hay una mesa especial de camperos y mixto que se instaló en Bogotá, que nos estableció unos compromisos como es hacer propuestas de reglamentación a los decretos 175, 2140 y otra cantidad de normas que de pronto estamos viendo que ya han cumplido su ciclo y una de las quejas del Ministerio de Transporte es que en algunas regiones del país el transporte mixto de pronto está haciendo otro tipo de transporte. Bueno, de todas maneras hay que mirar las situaciones particulares de cada región, sí, por eso estamos acá. De parte de mis compañeros, a ver, hoy para esta instalación estaba pendiente la llegada de la doctora Cristina Jaramillo, la delegada de Azotrascal, me dijo que venía en camino. La doctora Nidia, directora ejecutiva de Transeque, la gremial de Pereira, se excusó porque tenía otros compromisos. De todas maneras, señores y señores, gracias por estar aquí en Armenia, bienvenidos, esperamos que estas deliberaciones sean de la completa satisfacción y podemos sacar al final del evento unas conclusiones muy válidas. Muchas gracias. Bueno, seguidamente vamos a darle la instalación a cargo del evento. Estaba programado el doctor Marino Quintero, presidente del Consejo Superior, pero en su reemplazo contamos con la valiosa presencia del doctor Ignacio Cifuentes Reyes, que es el consejero jurídico del Consejo Superior del Transporte. Bienvenido, doctor Ignacio. Bueno, muy buenos días a todos, a la mesa directiva, aquí en cabeza de la directora de Transporte y Tránsito, que ha tenido la gentileza de traer a un ramillete de directores territoriales del Ministerio de Transporte, que son bienvenidos, y a todos los asistentes, y al Ministerio de Agricultura, y a todos los asistentes a este segundo encuentro, que tiene la fortuna, llamémoslo así, de buscar las pretensiones y aspiraciones de camperos y similares del transporte mixto de Colombia. Yo represento en este momento, soy consejero jurídico del Consejo Superior de Transporte, una entidad gremial que agrupa 18 gremios de transporte en el país. Es la interlocutora permanente del Ministerio de Transporte, como le consta aquí a la doctora Espina, en la cual estamos defendiendo y colaborándole al gobierno en todos los aspectos, en las diversas modalidades, ya sea de carretera, ya sea a nivel urbano, a nivel mixto, en especial, en carga, de todas las modalidades. Es bueno escuchar esto del transporte mixto para nosotros, porque hay que entender que el transporte mixto en Colombia, y en especialmente los camperos y los otros vehículos que hacen parte del transporte mixto, gozan de una situación especial en el país. Desde la ley 276 del año 96, que ustedes recuerdan, ya hace 17 años, se establecieron que los camperos tenían vida ilimitada en Colombia, solamente sometidos a una revisión técnica anual. Es decir, porque hay que recordar que el campero en Colombia hace parte de la esencia nacional, y ustedes aquí en el Quindío al menos son dignos representantes con el estímulo permanente y continuo, no solamente de la operación del transporte, sino de la vida familiar de ustedes, lo que representa el campero que es parte del alma en esta región, y que ustedes en diferentes departamentos, como aquí están de Nariño, del Putumayo, de diversas regiones del país que se hacen presente, el campero está atado casi a la idiosincrasia del campesino y de las personas de muchos lugares y regiones del país. A ver, hay una anécdota que vale la pena contarla ya en esta reunión de apertura del trabajo que se va a hacer, y es que la misión Douglas, que vino en el año 1960 a Colombia, de las cosas que rescató la misión Douglas, que hizo casi uno de los primeros estudios de transporte en Colombia, él cuenta la anécdota de aquí, de esta región, que cuando llegaron los primeros camperos a Colombia,
que venían de la Segunda Guerra Mundial, que es el famoso Willys. Aquí apenas llegaron los primeros carros, por allá en el año 40, 41, 42, el campesino de esta región dijo una cosa excepcional, que vale la pena que ustedes la conozcan. Dijo, cuando vieron el primer campero que llegó a estas tierras, dijo, tiene ruedas como un avión, dijo el campesino. ¿Por qué? Porque en Colombia se dio la circunstancia que en muchas regiones del país, por su topografía, por la falta de carreteras, primero se desarrolló la aviación comercial antes que el transporte terrestre. Lo que era la ocurrencia de esa persona que dijo que el campero tenía ruedas como un avión. Quiero contarlo porque eso es parte de las anécdotas históricas y valiosas de la parte del transporte mixto. Bien, a mí me parece que el transporte mixto, a través de lo que ha sucedido en la legislación de Colombia, sí tiene que tener un régimen de excepción. Y la prueba es que en el gobierno, entiendo, de Samper, se sacó la ley 276 del 96, como les decía, le dio vida ilimitada, porque entendió muy bien que hacía parte de la esencia del colombiano. Ahora, con la propuesta del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Transporte, en el sentido de la seguridad social, que abarque todo el sector y las diferentes modalidades del transporte en Colombia, surge la necesidad con más fuerza que el campero y el mixto tengan unas condiciones diferentes, excepcionales a la mayoría de las modalidades, como nos hemos dado cuenta en estos últimos 2 o 3 años que se ha desatado el interés por la seguridad social de los conductores. No con el ánimo, les digo yo, de que hagámosle conejo de parte de nosotros, de parte de los transportadores mixtos a la seguridad social, sino que sea proporcional. Tenemos un mecanismo muy útil para eso, son las facultades discrecionales en las cosas que se hagan desde el punto de las leyes, tienen que ser proporcionales a los hechos, porque una medida de una ley que no abarque, que deje por fuera un sistema, pues no reúne las condiciones, y para eso naturalmente tendría que hacerse, para el caso de los mixtos, una condición excepcional, dado que hace parte de mantenerlos en Colombia, porque tanto es así que ustedes aquí en el Quindío fundamentalmente y en otros lugares del país han utilizado los mixtos como un motivo de atracción turística, algo que casi no se ve con ninguna otra modalidad en Colombia, hay que destacarlo. Realmente, uno no va a hacer viajes a grandes sectores del país solamente por aspectos turísticos del transporte, desde el punto de vista histórico y familiar, sino básicamente aquí en esta región que hoy nos está acompañando en este encuentro. ¿Cuál es la posición del Consejo Superior frente a las mesas de trabajo que se irán a realizar buscando lo del transporte mixto, no solamente en su reglamentación, sino ahora que se avecina en la parte de la seguridad social? Acompañarlos al transporte mixto. ¿Por qué razón? Porque el transporte mixto en Colombia hace parte de la patria, hace parte de nosotros, hace parte de las familias, hace parte de la supervivencia de todos los que estamos aquí y tantas personas que hoy no nos pudieron acompañar. El Consejo Superior, a través de los buenos diálogos y la actitud positiva de la doctora Aida Luz Ospina, que rige en esa parte los destinos en el Ministerio de Transporte, ha sentido muy bien y somos conscientes de la enorme colaboración que le hemos dado a la Dirección Territorial, a la Dirección de Transporte y Tránsito y a muchas regionales para favorecer, para colocar en el sitio real que merecen ser los camperos y los de servicio mixto y los otros vehículos. Entonces, en nombre del doctor Marino Quintero, que ustedes muchos lo conocen, que es nuestro presidente, y yo en mi calidad de asesor, de consejero jurídico, doy por instalado este congreso en el cual obtengamos las mayores logros y caminos prácticos para este servicio. Muchas gracias.
Muy amable el doctor Ignacio, bienvenida a la doctora Cristina Jaramillo. Buenas tardes, buenos días, perdón. Saludar cordialmente a todas las delegaciones del país, sabemos el esfuerzo que están haciendo, muy amables por asistir. A continuación el doctor Carlos Eduardo Muñoz, consultor de Seguridad Social, principios de la reforma de la formalización laboral. Esta es la conferencia a tener en cuenta y respecto a lo que está pasando a nivel país. Muy buenos días para todos ustedes. Agradecer la invitación en el tema que me compete, particularmente en esa área de capacitación, la parte técnica de las normas, lo cual van a influir en cada uno de nosotros, el por qué y qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que busca la formalización laboral y el desarrollo de una serie de temática de esa seguridad social integral en la cual en gran medida no solamente va a tener a favor nuestro, sino a nuestras familias, como le decía el doctor Ignacio. El desarrollo de la seguridad social integral es el manejo que se ha querido dar a través del Ministerio de Trabajo y a través del Ministerio de Transporte. Vamos a ver una parte normativa, de dónde es que comienza. Normalmente en esta área de educación, hablemos así, tenemos que nosotros tener el conocimiento a partir de dónde se generan las diferentes normas y el cauce que están dando para que nosotros tengamos el cumplimiento de las mismas para poder estar dentro de este sistema de seguridad social integral. Arrancamos nosotros. La base es nuestra Constitución Política Nacional en su artículo 48. ¿Qué nos enmarca a nosotros? Dos principios vitales. Uno, la afiliación obligatoria que tienen los empleadores y el carácter irrenunciable que tenemos los trabajadores. A partir de esos principios es que se han venido desarrollando toda esta parte normativa para la formalización laboral. No es de que haya aparecido porque sí, sencillamente estamos hablando de la Constitución del año 91, donde ya se tenía en cuenta los factores que iban a incidir para el tener derecho a una protección, tanto a los trabajadores en su modalidad que sea, bien sea dependientes, independientes, bien sea servidores públicos, bien sea las personas del servicio doméstico, en fin, todas las personas que tienen alguna modalidad, bien sea mediante contrato de trabajo o por cuenta propia. A raíz de esto, se ha venido desarrollando esta temática. Vemos nosotros que en la aplicación de la Ley 336 del 96, en las cuales enmarca esa vinculación y la obligación de las empresas de transporte público de la afiliación a un sistema de seguridad social integral. A partir de ese tiempo se han venido desarrollando las diferentes condiciones y revisar cuál sería el mecanismo más adecuado para este tipo de vinculación. Quiero recordarles, anexo a esto, que algunos de ustedes, o la mayoría, han de pronto tenido alguna vinculación laboral a nivel del Estado, bien sea a través de las alcaldías, bien a través de los municipios, a través de las inspecciones. Ese tiempo que han cotizado ustedes es válido para tener derecho más adelante, reuniendo los requisitos, para contabilizar las semanas que puedan adquirir para ese derecho a una pensión de vejez. De ahí, esa seguridad social integral que nos establece la norma, la integralidad establece la afiliación a un sistema de salud, a un sistema de pensión y a un sistema de la famosa ARL, antigua Administradora de Riesgos Profesionales, hoy Administradora de Riesgos Laborales. Es en sí, esa es la parte de la seguridad social integral que estamos enmarcando y que vamos a complementar hoy. Igualmente, establece una serie de deberes, tanto de los afiliados como de los beneficiarios. Uno de esos deberes enmarcados en la parte normativa es establecer la obligación de pertenecer a esa afiliación a un sistema de seguridad social. Enmarca que en el caso de los trabajadores tienen la libre elección de escoger la entidad promotora de salud igual a administradora del régimen de pensiones. Y la parte de la ARL es una exclusividad, toma de decisión del empleador en este evento.
Recordamos nosotros, y hoy a través de las diferentes fuentes de información conocemos que tenemos dos diferentes EPS, entidades promotoras de salud, las cuales nos están garantizando a nosotros esa cobertura familiar. Viene una primer paréntesis. La vinculación de este sistema de seguridad social integral la debemos hacer nosotros como conductores en el campo contributivo. Es así que anteriormente las personas que estaban manejando el SISBEN, que sabemos que en muchas partes del país tienen muy buenas condiciones para el acceso, al momento de estar nosotros vinculados directamente con la empresa, cambiamos ese régimen subsidiado a un régimen contributivo, lo cual nos obliga a hacer esa vinculación y el pago de los aportes pertinentes al sistema. Igualmente tendrían derecho a nosotros la vinculación de nuestros beneficiarios. En conclusión, cuando yo tengo una vinculación laboral, en ningún caso puedo estar en el régimen subsidiado en salud y ser contributivo en la parte de pensión y en la ARL. Eso como un tip para que ustedes tengan ya un poco más de conocimiento sobre lo que nos refleja. E igualmente, esto está sustentado con la Ley 797 del 2003, en la cual nos establece una reforma pensional, pero asimismo nos está encauzando que las personas, los trabajadores, en este caso dependientes o independientes, para que sean válidas las semanas de cotización en pensión, obligatoriamente tengan que mantener una afiliación en salud como contributivo. Básicamente, también son los deberes de los empleadores establecer las condiciones de descontar el valor correspondiente a los aportes y efectuar el pago a través de la famosa pila para que el sistema tenga incluidos esos aportes y tengamos el nivel de atención correspondiente. Un tema muy preocupante en este caso, y lo hemos notado y lo comentaban al inicio, hay muchas personas que están vinculados a la parte de salud y a la ARL. Al administrador de riesgos laborales que permite que en el evento de un accidente de trabajo o alguna enfermedad profesional tenga el cubrimiento de estos trabajadores. La gran pregunta es, ¿qué ocurre si en el evento en que me ocurra, tenga ese accidente que no sea de origen profesional y no estoy cubierto por el Sistema General de Pensiones, en el caso de una invalidez, en el caso de fallecimiento, ¿qué va a ocurrir? Una de las medidas para protegernos y proteger nuestras familias es esa cobertura en la parte de pensión. Directamente, y nosotros normalmente estamos pensando que eso en llegar a viejito no sabemos en qué momento podemos reunir el número de semanas. Pero el sistema ha sido bondadoso en el sentido de que únicamente si nosotros hemos cotizado 50 semanas en los últimos 3 años para el aporte de pensión y me llega a ocurrir algo, alguna invalidez o llego a fallecer, automáticamente mis beneficiarios podrían tener derecho a esa pensión de sobrevivencia. He ahí de la importancia de la vinculación que tenemos nosotros para el desarrollo de esta cobertura. El empleador debe responder por la totalidad del aporte. Está enmarcado en los proyectos de ley para la formalización laboral, en la cual los porcentajes van a estar determinados de acuerdo a la normatividad existente. Es decir, el empleador va a asumir en 3/4 partes el valor de la pensión y el trabajador esa 1/4 parte. En el tema de salud, una 1/3 parte le corresponde al trabajador y las 2/3 partes al empleador, dedicando exclusivamente la administradora de riesgos laborales a cargo del empleador. Podemos seguir. El artículo 204 de la ley 193 establece la distribución de las cotizaciones, que es lo que les venía comentando dentro de este sistema de seguridad social. La parte correspondiente del empleador, la parte correspondiente del empleado y como tal esos aportes obligatorios que deben efectuar a través del sistema PILA para corresponderle hoy. Adicionalmente, otro de los puntos vitales que establece la normatividad es que el empleador se hará responsable de todas las diferentes novedades que se presenten al interior de la empresa.
así como se presentan las incapacidades, se presentarán los ingresos y se presentarán los retiros, todo estará con la obligatoriedad que tiene el empleador a reportarlo al Sistema de Seguridad Social Integral. El artículo 26 establece que los afiliados al régimen contributivo son aquellas personas con capacidad de pago y deberán afiliarse al régimen contributivo mediante el pago de una cotización o un aporte económico previo, el cual para financiar estará financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre él y su empleador. Estamos hablando ya de la vinculación laboral que tendríamos, o la formalización laboral en este caso, en la cual se van a efectuar los aportes correspondientes del empleador y el trabajador para el sistema de seguridad social. Igualmente, establece una condición particular y nos habla que son los afiliados como cotizantes, son aquellas personas residentes nacionales o extranjeras en el país que tengan una vinculación mediante contrato de trabajo. Y es lo que ha permitido el proyecto que está enmarcando en la formalización laboral, establecer con todas las condiciones la vinculación de los conductores de las diferentes modalidades a ese sistema de seguridad social integral, que lógicamente estará regido por todas las normas colombianas, incluidas aquellas personas que están prestando sus servicios o que sean diplomáticas o extranjeras o organismos fuera del país. También establece la vinculación de los trabajadores independientes, los cuales ya obligatoriamente se establecía que a partir del decreto 510 de marzo del 2003, un decreto reglamentario de la ley 797 de ese mismo año, establece que todos los trabajadores independientes deben tener necesariamente la cotización tanto en salud para que le valgan los aportes de pensión. No hablamos de los dependientes porque se asume que esa vinculación del sistema de seguridad social integral está enmarcado por el acceso a los 3 seguros, la salud, la pensión y la ARL. Adicionalmente, establece que con el aporte correspondiente de ese 12.5% en salud tienen derecho a la vinculación de todo el grupo familiar. Enmarcados en esas condiciones, establece que hay una serie de accesos al plan obligatorio de salud. Enmarca que a partir de la vinculación, las personas después de los 30 días tienen el servicio total dentro del plan obligatorio del POS, que anteriormente pueden ser cubiertos en casos de urgencias. Y que la norma enmarca la vinculación de todo el grupo familiar sin ningún distingo. Establece esto, y perdóname la expresión, normalmente en el tema de salud, que hablan que los beneficiarios están el cónyuge o compañera, los hijos, y entre esos hijos habla la norma, y curiosamente hablábamos que los tuyos, los míos y los nuestros, los hijos, pueden vincular dentro del sistema sin ningún inconveniente, y eso favorece una muy gran cobertura dentro de ese sistema de salud. Ya enmarcado dentro del proyecto de ley 100, que ustedes tienen ahí en sus carpetas, en la cual enmarca la seguridad social integral a conductores. En su artículo 1, el objeto dice que tiene la presente ley garantizar la seguridad social integral de los conductores del transporte de pasajeros individual tipo taxi, de transporte de carga, especial, mixto y campero en todo el territorio nacional colombiano. Recordemos que este proyecto pues está cursando y tiene unos directrices bastante interesantes dentro del desarrollo. En su artículo 2 enmarca que las empresas de transporte público están obligadas a cumplir lo establecido en el artículo 34 de la ley 336 de 1996. Es decir, que establece que los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte serán contratados directamente por la empresa operadora de transporte. Vamos a seguir. Nos remitimos a la ley 336 de 1996, en su artículo 34, y nos dice que las empresas de transporte público están obligadas a vigilar y constatar que los conductores de sus equipos cuenten con la licencia de conducción vigente y apropiada para el servicio, así como su afiliación al sistema de seguridad social, según se prevean las disposiciones legales vigentes sobre la materia. La violación a lo dispuesto enmarcaría las sanciones correspondientes dentro de esto. Vamos a seguir.
Un punto interesante que son las fuentes de financiación. Y nos establece en el artículo 4 que se crea un fondo para la seguridad social integral de conductores de transporte de pasajeros individual tipo taxi, de transporte de carga, especiales mixtos y camperos. Sí. Y de establecer la sostenibilidad financiera del presente proyecto, que será a través de los recursos provenientes de dónde. Este punto es muy interesante, en la cual van a desarrollar en ese proyecto de ley que el consorcio antiguamente Prosperar, hoy Colombia Mayor, que lo asumió, es el garantizar que este grupo de población puedan tener derecho a un subsidio a los aportes en pensión. Este antiguo consorcio Prosperar estaba destinado unos aportes, o subsidiar los aportes correspondientes a unos grupos poblacionales básicos, que eran los trabajadores independientes rurales, madres comunitarias y para los discapacitados. Y les otorgaba particularmente a aquellos trabajadores independientes sin capacidad de pago, que el sistema, o Prosperar en ese entonces, le estaba financiando el 70% de los aportes. Hoy estamos marcados en que el subsidio para este grupo poblacional inicialmente está alrededor de los 28.000 pesos y con eso tienen derecho a la cotización de las 4 semanas mensuales que establece los 30 días y están cotizando para su pensión de vejez. Les recuerdo, anexo a eso, del hecho de estar cotizando el aporte de la pensión de vejez, igualmente se está cotizando para los riesgos en caso de invalidez y de sobrevivencia, con el requisito que les dije anteriormente de que si el trabajador cumple las 50 semanas en los últimos 3 años y tiene algún incidente de este tipo, la familia o él, en el caso de una pensión de invalidez, tendría derecho a la garantía de una pensión mínimo del salario mínimo, que es lo que establece la norma. Otra parte del proyecto es retención por estampillas. Y se establece que los ingresos que perciban las entidades territoriales por concepto de estampillas autorizadas por la ley serán objeto de una retención equivalente al 20% con destino al Fondo para la Seguridad Social Integral de Conductores del transporte de pasajeros individual tipo taxi, de transporte de carga, especiales mixtos y camperos. Eso es lo que establece ese proyecto de ley, en el cual donde se podrían financiar esos recursos. Un punto interesante es en la tipo de riesgo que tendrían los conductores. Ustedes más que yo lo conocen, que en el caso de conductores mixtos, conductores de camperos, el riesgo es inminente todo el tiempo, por la cobertura, por los recorridos que ustedes tienen que hacer. Es así que anteriormente, en el segundo proyecto de ley de la formalización laboral, establece que en las tarifas de riesgo profesionales enmarcaba a los conductores de este tipo de vehículos en una tarifa clase quinta con un valor inicial de descuento del 6.960% del valor correspondiente a los aportes sobre un salario mínimo. En el tercer proyecto de decreto enmarca que van a cotizar sobre la base de la clase 4, es decir, ya disminuyeron un tipo de riesgo correspondiente a un valor inicial del 4.350, es decir, pasamos del 6.960 al 4.350, que da pues una favorabilidad y algo de disminución sobre los costos totales que se podrían afectar. Este tipo de riesgo que genera, y es otra parte importante, el accidente laboral, el hecho de que estemos conduciendo o que tengamos algún tipo de incidencia dentro de nuestro vehículo y que la administradora de riesgos laborales la tenga encaminada a que fue como propiamente ese accidente, va a tener derecho a una serie de prestaciones económicas y asistenciales que son totalmente diferentes a las correspondientes de la entidad promotora de salud. Cada uno de estos seguros nos brinda la capacidad y el desarrollo de una serie de garantías tanto prestacionales como asistenciales en el evento de las condiciones o las características que tengamos de acuerdo a ese tipo de accidente. Igualmente, a veces uno de conductor es un poco terco y nos bajamos del vehículo acalorado sin prever nada. De ahí que nos va a generar una enfermedad profesional.
Más adelante tenemos dolores de la espalda, tenemos problemas pulmonares, etcétera. Es más, hay personas que, bueno, no creo que sea el caso de los camperos, pero anteriormente había una técnica, una modalidad y un gusto de usar las famosas cornetas, tipo camión. Resulta que eso estaba afectando auditivamente al conductor. Y con un uso frecuente de este tipo de instrumentos, a la vuelta de 5, 6, 7 años, se estaba quedando sordo la persona. Es una realidad. Cuando iban a ingresar nuevamente a algún tipo de trabajo, los primeros exámenes que le hacían de audiometría, pues lógicamente, aún más, en el desarrollo de renovar el pase, estábamos viendo la afectación que teníamos en ese sentido. Entonces, miren que las enfermedades profesionales, nosotros las estamos cultivando en la medida en que no conozcamos y estemos abusando de nuestro organismo con ciertos instrumentos que nos están garantizando de pronto una medida de prevención, pero para nosotros nos están afectando en la parte de salud. Los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral están enmarcados sobre la base de un salario mínimo. Establecemos que ese valor de salud del 12.5, que es lo que debería reflejar directamente el empleador, en este caso el administrador de los taxis o camperos, al sistema. Los aportes en pensión del 16% y ya los aportes en la ARL, les había comentado que ya nos disminuyeron en un punto, entonces ya no serían el 6,60 sino el 4.350%. Aproximadamente los valores sobre ese salario mínimo estarían reflejados en salud, como trabajador independiente, un valor de 73.688, el aporte de pensión de 94.320, y si se genera o se aprueba el aporte con Prosperar, bajaría de los 94.320 a 28.296, que sería un apoyo bastante significativo dentro de esa contribución. Igualmente la ARL pasaría de los 41.029 pesos, que es la clase 6, a unos 26.000 pesos aproximadamente. Igualmente estaría reflejando un ahorro, o por lo menos ayudar dentro de las contribuciones correspondientes. De ser así, el total de los aportes se establecerían de 209.037 a 143.013, y de pronto algo menos, ya quedaríamos hablando de cerca de unos 112.000 pesos mensuales, que sería la contribución que tendríamos que efectuar mensualmente sobre ese valor. Igualmente, entonces, este proyecto de decreto reglamentario establece que se dictan unas normas para asegurar la cobertura del Sistema de Seguridad Social Integral de los conductores de vehículos taxi, y se dictan otras disposiciones tendientes a garantizar las condiciones dignas de trabajo. Y dentro de esas condiciones es, primero, la contratación de los conductores. Cuando nosotros hablamos en la parte laboral de la contratación de un trabajador, estamos asumiendo que debe tener derecho a todas las garantías prestacionales y asistenciales. Estaríamos hablando no solamente de la seguridad social, estaríamos hablando también lo correspondiente a las cajas de compensación, que es un punto muy importante y que hoy ha mantenido el desarrollo de una capacidad tanto de ayudas educativas, de ayudas correspondientes a la recreación y, por qué no, a la parte de vivienda. Sí, correcto. Ya en el tercer proyecto, lo que es correspondiente a las personas de manejo y control ya no existe. Entran totalmente con la vinculación con la contratación que ellos tienen. Gracias. Igualmente se establece que deben efectuar para la contratación de los conductores las pruebas de selección, contratación y la capacitación de los conductores de los vehículos. Estas son competencia y responsabilidad exclusiva de las empresas de transporte, sin perjuicio de que los propietarios de los vehículos puedan proponer el conductor. Igualmente viene la parte sancionatoria. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a la suspensión de la habilitación y el permiso de la operación de conformidad con lo establecido en el artículo 281 de la Ley 100 del 93, modificado por el Decreto Ley 2150 del 95, sin perjuicio de la interrupción de la medida en caso de la celebración de acuerdos de formalización. El artículo 281 de la Ley 100 del 93, que establece cuál sería la afiliación de los trabajadores de la construcción y de las empresas de transporte público terrestre.
Nos dice que el decreto 2150 del 95, el nuevo texto es el siguiente. Conforme a la reglamentación que expide el Gobierno Nacional, las licencias de construcción y de transporte público terrestre deberán suspenderse si no se acredita la afiliación de la respectiva empresa a organismos de seguridad social una vez inicien labores. Recordamos que en el tercer proyecto enmarca la condición de que cada uno de los conductores tenga un seguro adicional que esté aproximadamente sobre la base de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes para su cobertura y que eso no interferiría en las prestaciones que le garantice el sistema de seguridad social integral. Las entidades, agremiaciones, corporaciones u otras sociedades de derecho privado que administren recursos de la nación o parafiscales exigirán a sus afiliados que acrediten la afiliación de los trabajadores a su cargo a los organismos de seguridad social. La violación de esta disposición en el presente artículo será sancionada de conformidad con lo reglamentado para el efecto que se expida y que podrá incluir desde multas hasta la revocatoria de la administración de los recursos de que trata el inciso anterior o la suspensión de las licencias respectivas. Para la contratación de los conductores, en su artículo segundo establece el pago de aporte del sistema de seguridad social integral. Y nos dice que para la cobertura de estos conductores hacia el servicio público de transporte individual de pasajeros, el pago de los aportes con destino a la seguridad social integral que cubra a los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte individual de pasajeros se realizará de la siguiente forma. Conforme al régimen de cada subsistema, los que corresponden al empleador se pagarán por la empresa de transporte en la cual se encuentren vinculados los vehículos. Y conforme al régimen que elija el subsistema de los que corresponden al trabajador, serán pagados por el conductor de los equipos destinados al servicio público de transporte individual de pasajeros. Entonces reiteramos, normalmente la proporcionalidad estaría marcado de ese 12.5%, en las 2/3 partes pagaría el empleador y el trabajador 1/3 parte. En el caso de pensiones, de 3/4 partes pagaría el empleador y 1/4 parte el trabajador. En ese orden de ideas estaríamos hablando de un promedio de 8% de salario mínimo que entrarían a aportar el trabajador dependiente como tal. El artículo 3 establece las condiciones y las características de la afiliación y el pago de aportes. Y nos establece que la afiliación y el pago de los aportes de la seguridad social integral de los conductores de equipos destinados al servicio público de transporte individual de pasajeros y demás condiciones, en cuanto a la permanencia, novedades y retiros, se regirá por las normas generales de la vinculación de afiliados y beneficiarios a los regímenes contributivos de los diferentes subsistemas. Es decir, la empresa sería la responsable de estar presentando los diferentes tipos de novedades, como les decía al inicio, de los ingresos, de los retiros y las diferentes novedades que se puedan presentar dentro del desarrollo de su labor. Tales serían como las incapacidades de unción de origen común o las incapacidades derivadas de la administradora de riesgos laborales. De manera particular, la aplicación de dichas normas generales se adecúan a las siguientes particularidades. Entonces nos dice que la afiliación, el reporte de novedades y el retiro frente al Sistema General de Seguridad Social Integral de los conductores que operen estos equipos deben estar enmarcados a cargo de la empresa operadora. En todo caso, respetando el principio de libertad que tendría cada uno de los trabajadores para la escogencia de los diferentes subsistemas, tanto en salud como en pensiones. Eso es normalmente lo que nos ha establecido lo correspondiente a la Ley 100 del 93, ya modificada por varias leyes y decretos reglamentarios, pero manteniendo que esa libre elección la debe tener el trabajador, escogiendo cuál es la viabilidad y qué es la más conveniencia, el seguro más conveniente que pueda tener hacia eso. La autoliquidación y el pago de los aportes de los conductores de los vehículos será responsabilidad de la empresa de transporte. Es así que se establecerán algunos mecanismos en los cuales la parte correspondiente al trabajador deban tenerla en caja para efectuar esos pagos correspondientes al sistema de seguridad social.
Igualmente se establece que al efectuar los descuentos correspondientes, a fin de que estos cubran el porcentaje de los aportes que les corresponden. Reiteramos, nuevamente el 12.5 porque tendría que pagar ya los aportes completos, el 12.5 en salud, lo correspondiente al 16 en pensión y la tarifa de la ARL el 4.350 correspondiente. Ese pago también lo establece que las empresas deben efectuarlo a través de la planilla integrada de liquidación de aportes sobre pila, es una obligatoriedad. Anexo a esto, hemos conocido un nuevo decreto que es el 2616, el que establece unas condiciones muy interesantes y enmarcan que ya se podría efectuar una cotización por días. Igualmente establece este decreto que tendría una ubicación directamente para aquellos trabajadores que están laborando menos de los 30 días del mes y lógicamente devenguen menos de ese salario mínimo mensual legal vigente. Con respecto a eso, enmarca también la norma que a partir de la firma del decreto, de la publicación oficial, establece que las diferentes operadoras del PILA tendrían 2 meses para adecuar su base de datos para generar este tipo de vinculación. La contratación de los conductores establece igualmente en el capítulo 1, la administradora de riesgos laborales y las cajas de compensación familiar implementarán esquemas de servicios en materia de seguridad y salud a los afiliados. Estos servicios tienen que tener de bienestar y desde los programas generales que tiendan a las condiciones específicas de los conductores de equipos destinados al servicio público de transporte individual de pasajeros. En la contratación de los conductores, en su artículo 4, establecen los sistemas de vigilancia y control por parte del Ministerio de Trabajo, en coordinación con el Ministerio de Transporte, el cual reglamentará el procedimiento para verificar el cumplimiento por parte de las empresas de transporte de lo dispuesto en el presente decreto, así como el cumplimiento de las demás obligaciones legales y reglamentarias que a esta correspondan en atención a los términos que se imponen la forma de contratación laboral de los conductores. En fin, todo este desarrollo, esta formalización laboral establece la vinculación laboral con todos sus efectos dentro del desarrollo de este grupo de conductores. Igualmente, establecen unos tiempos que dice que con el fin de garantizar la suficiencia tarifaria para la cobertura de los costos de operación, en un término no superior a 6 meses, contados a partir de la fecha de la entrada en vigencia de la presente disposición, las autoridades de transporte del orden territorial deberán realizar los estudios de que trata el presente artículo y modificar las tarifas conforme a los resultados de los mismos. Aquí sería un especial énfasis a ustedes en este gremio, en lo cual sabemos que el nivel de camperos no están trabajando normalmente o habitualmente los 30 días del mes. Entonces ya sería el manejo ya interno. ¿Perdón? No te preocupes. Este artículo no aplica para el pensionista, ¿no? Aquí me parece importante aclarar que el decreto que tú le estás mostrando es un proyecto de decreto que se está trabajando específicamente para modificar el artículo 172 que tiene que ver con la modalidad de taxis. Si bien me parece muy pertinente el ejercicio que se está haciendo, aquí nos referimos, por eso nos referimos única y exclusivamente a las autoridades locales que tendrían que entrar a cumplir con esta obligación, porque modifica este artículo 6, modifica un artículo específico del 172, que es donde se decía que la tarifa para el transporte individual, que es el de taxis, como lo fija el alcalde en cada uno de los municipios, el alcalde lo tenía que fijar previo a un estudio técnico, donde obviamente él debe calcular todos los costos de operación, entre ellos el factor salarial. Y lo que en la práctica ha pasado, y las personas que representan al sector de taxis han denunciado, es que en la práctica el tema de la tarifa en el servicio individual o taxi,
como se ha politizado tanto en los municipios, el alcalde muchas veces no genera el incremento por no pelear con el sector, con la comunidad que cuando se le sube la tarifa en el servicio protesta inmediatamente. Entonces lo que hacen los alcaldes es más bien no subir la tarifa o en gracia de discusión simplemente la suben incrementando de acuerdo al IPC, ¿sí? Porque el artículo del 172, que no recuerdo el número exacto, en la parte final del decreto mencionamos cuál era el artículo, le decía claramente a la autoridad local que ella es la competente para fijar la tarifa de ese servicio, que lo debía hacer a través de un estudio técnico o en gracia de discusión o en su defecto, si no hay estudio técnico, lo debía hacer teniendo en cuenta el IPC, el índice de precio al consumidor. ¿Qué era lo que en la práctica está pasando? Y es un poco lo que decían todas las empresas y todos los propietarios y todos los conductores en la modalidad de taxis, que realmente los alcaldes muchos optaban por no incrementar la tarifa para no pelear con su comunidad y de pronto no generar un costo político, o la incrementan simplemente basados en el IPC, y hay unas distancias muy grandes entre el valor real que se debe cobrar en el recorrido, en el servicio individual, con respecto al valor efectivo que se cobra. Por eso este proyecto de decreto contempla la modificación en la práctica de ese artículo, porque prácticamente les decimos a los alcaldes, o sea, a las autoridades locales, que ellos ya no pueden volver a incrementar con el IPC, que únicamente podrán incrementar previo el estudio técnico que están obligados a realizar, para que el estudio arroje el ajuste real de la tarifa. Ese es el objetivo. Entonces, me perdona, doctor, discúlpeme, pero me parecía importante generar esa aclaración porque no aplica para lo del mixto y me angustia de pronto la confusión que podríamos generar. En mi intervención, si quieren, yo les hago algunas precisiones frente a este proyecto de decreto, que entre otras, por eso me permití también ahorita y le ruego me excuse haberle interrumpido, porque este proyecto ya tiene unas variaciones importantes que el doctor obviamente no las conoce todavía porque no las hemos publicado aún. Él está trabajando, por supuesto, con el proyecto de decreto que tenemos publicado, pero que hoy ya tiene, hoy en la mesa que tenemos establecida en Presidencia de la República para este tema, ya tenemos unas modificaciones al proyecto y más bien ahorita en mi intervención de pronto les hago algunas precisiones, pero obviamente me parece muy pertinente que ustedes conozcan esta tendencia que hay hoy frente al individual porque es un campanazo importante para todo el sector transporte. Gracias, doctora, muy amable por la participación. Considero que es vital el poder aclarar todas estas bases. Bien, en este orden de ideas ya estamos manejando, o ya por lo menos estamos ubicados, desde qué momento y el por qué comienza el desarrollo de esa seguridad social integral. Considero ya el tema ha sido ampliamente expuesto. De pronto cualquier tipo de inquietud lo podríamos manejar al final de este segmento. Les agradezco a ustedes su participación, doctora, muy amable por la complementación. Muchas gracias y damos continuidad al programa.